sobre el tabernáculo que Dios le mandó a construir a Moisés mientras estaban en aquel desierto. Y justamente para eso quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 25 y versículo 8 para que veamos lo que dice el libro, ¿verdad? Éxodo capítulo 25 versículo 8. Mire lo que dice aquí el libro. Éxodo 25 versículo 8. Lo leo. Dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dentro de lo que es el tabernáculo vamos a considerar varios puntos bien interesantes, mis hermanos. Y justamente tiene que ver con el propósito para el cual Dios le mandó a la nación de Israel construir aquel tabernáculo. Ahora bien, dentro de lo que hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver con el santuario dentro de lo que es justamente ese propósito. Son varias cosas que vamos a abordar. La primera cosa, mis hermanos, como ya hemos citado en Éxodo capítulo 25, versículo 8, es que Dios en su infinita gracia, mis hermanos, fijémonos algo que a la hora de revelar el hecho de que se hiciera ese tabernáculo es algo muy interesante. Es que Él deseaba estar cerca de su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén, cuando justamente el hombre que Dios había creado y lo había colocado en el huerto del Edén para que disfrutara de las bendiciones de todo lo que estaba allí? Llegó un momento en que el hombre peca, ¿y qué es lo que pasa? Dios tiene que sacarlo fuera. ¿Y cómo se mantenía entonces esa relación entre el hombre y su Dios? ¿Cerca o distante? Estaba distante, ya se había distanciado de lo que era el hombre. Y ahí es donde nosotros, en un momento particular, vamos a llegar a estudiar lo que tiene que ver con las dispensaciones, es decir, la manera como Dios trata con el hombre en las diferentes etapas, desde el momento en que empieza a tratar con el hombre en el Edén, con inocencia, cuando el hombre sale del Edén, que ya tiene conciencia de lo que estaba pasando, que es la dispensación de la conciencia. Luego, cuando el hombre empieza a caminar por ese mundo y llega a querer construir aquella torre de Babel, el hombre empieza a tener lo que se llama gobierno humano. Luego de ese gobierno humano, cuando empieza la relación con Abraham, ¿cómo empieza a tratar Dios con el hombre? A través de promesa. Y luego que el hombre empieza a otra etapa de la vida a tratar ya no con Abraham solamente, sino que da las promesas y aparece Isaac, aparece todo lo que tiene que ver con la nación de Israel. ¿Qué es lo que empieza a tratar? Empieza a tratar a través de una ley, cuya ley se le entrega precisamente en las manos de Moisés. Y en ese momento que Moisés sale de Egipto y empieza a caminar a lo largo de un desierto, llega el momento en donde Dios le dice: es necesario que me hagas un santuario. Es necesario que haya un lugar donde yo habite. ¿Para qué? Para tener cercanía con el hombre. Qué gracia de parte de nuestro Dios, mis hermanos, en plena ley. Y dentro de ese proceso que Él deseaba estar cerca, justamente el tabernáculo es una respuesta divina a ese propósito, a ese plan que Dios se tenía cerca. Imagínense cuando una persona ama a otra, ¿qué es lo que más desea? ¿Estar distante o estar cercano? Estar cerca. Entonces, el propósito del tabernáculo, en principio, mis hermanos, es el deseo de Dios de estar cerca del hombre. ¿No le parece eso bien interesante? Muy interesante. Muy bien, pero dentro de esa
vamos a llamar respuesta divina, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios, empieza a haber una serie de cosas que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Lo primero, mis hermanos, aquel santuario, ¿para qué era? Una vez que Dios le da la instrucción a Moisés y a Aarón de todo lo que tenía que llevar aquel tabernáculo, que justamente el mismo nombre significa tienda, morada, lugar, había un propósito. ¿Y cuál era? Era precisamente la morada de Dios entre los hombres. Imaginémonos por un momento, para que usted se lo pueda visualizar, una nación que tenía más o menos más de 430,000 personas, que fueron las que salieron de Egipto a través del desierto, y que ahora había que hacer una tienda. Pero esa tienda no estaba en medio de ello. Había una sección separado para que el pueblo pudiera entenderlo. Pero se desmontaba y se montaba. Esto es algo muy interesante que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar cuando estamos leyendo sobre esta porción del tabernáculo. Y fíjese lo siguiente, quiero que leamos en esta parte de lo que tiene que ver con la morada de Dios entre los hombres en Levíticos capítulo 26 y versículo 12. ¿Qué dice? Mire Levítico capítulo 26 y versículo 12. Levíticos 26 y versículo 12. Versículo 12. Mire lo siguiente. Dice aquí: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es decir, que no solamente quería tener cercanía con su pueblo, sino que además de eso iba a morar entre ellos, se iba a mover dentro de ellos, estando precisamente dentro de esa tienda. Esto, mis hermanos, nos lleva a nosotros a entender lo que es la intención de Dios. Muchas veces cuando nosotros leemos una porción, nos preguntamos, ¿qué Dios me quiere enseñar a mí acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios revela como intención a la hora de hacer esto? ¿Y qué objetivo perseguía Dios entre su pueblo a la hora de crear aquel tabernáculo en medio de ellos? ¿Cuál era ese propósito que le movía? Ya hemos visto precisamente que era morar entre los hombres. Pero mire lo interesante. Había algo muy interesante, mis hermanos, que tenemos que entender, de que el pueblo estaba allá y que el tabernáculo estaba acá. Y que había que acercarse hasta este lugar. ¿Y qué revela eso? Que había una separación. ¿Y una separación de qué, mis hermanos? ¿Del pecado? Del pecado con su santidad. Y entonces ahí estaba mandándole un mensaje a una nación que todavía no entendía, que estaba caminando porque precisamente ellos lo que tenían en su mente era entrar en aquel territorio que el mismo Dios le había dicho que era un territorio, era una tierra que fluía leche y miel. Ellos tenían en su mente solamente salimos de Egipto siendo esclavos y vamos ahora a un lugar mucho más allá de bendición, de prosperidad, pero no habían entendido lo que tenía que ver con la relación con el pecado. No habían entendido esa naturaleza de maldad que había en el corazón. Y Dios, a través del tabernáculo, quería que el pueblo entendiera aquella verdad. ¿Sí se entiende eso? Excelente. Fíjese bien. Cuando hay un lugar de reunión, de culto y de celebración que era el tabernáculo, ellos, para poder acercarse allí, había ciertas condiciones. El acceso no era de manera ilimitada, no era de manera que, bueno, yo voy a esa plaza comercial, yo voy a mi casa, yo voy a un lugar cualquiera. No, había unas
ordenanzas que nosotros las vamos a ir entendiendo, que Dios le empieza a enseñar a través del sacerdote y a través de toda la instrucción que nosotros vamos a leer en Éxodo y en Levíticos de cómo tenían que acercarse a aquel lugar, pero había una restricción. ¿Y qué pasa cuando al hombre se le ponen restricciones? En principio te genera incomodidad, pero que al mismo tiempo hay una lección que en nuestra mente pasa. Cuando usted ve un sitio privilegiado que usted no tiene acceso a ese lugar, ¿qué es lo que se le despierta en usted? ¿Qué es lo que se despierta en mí? La curiosidad y el deseo de estar en ese lugar. Dios quería que ellos empezaran a entender y aprender lo que representaba el pecado y lo que el pecado causaba a causa de lo que estaba allí. Ahí estaba la presencia de Dios, pero el pecado interrumpía, no permitía tener fácilmente acceso a ese lugar. Había una lección, había una instrucción a través de lo que el tabernáculo estaba enseñando. El propósito, la morada de Dios ahí en la tierra. Había una separación del pecado y no tengo acceso. La nación de Israel lo estaba entendiendo. ¿Sí se comprende esto, mis hermanos? Muy bien. Hay un elemento muy interesante que tiene que ver ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1 y versículo 14, veamos lo que dice. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que usted vea y vamos a utilizar un verbo que por primera vez lo pudiéramos comprender. Mire lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne, y ahí donde dice y habitó, ahí significa complételo. Tabernaculizó. Es decir, se humanó. Se hizo carne y es como una tienda en donde ahora yo estoy aquí, pero ahí está la presencia de Dios. En la persona de Cristo. Y ahí eso empieza a darle forma, mis hermanos, y interés en el estudio de este tema que tiene que ver con el tabernáculo. Porque muchas veces nosotros pudiéramos decir, pero bueno, hermano, ¿y para qué yo voy a estudiar esa parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento? Bueno, porque el tabernáculo era un símbolo, era una figura de lo que iba a pasar precisamente con el Señor Jesucristo. Ahora bien, dentro de esta parte del cumplimiento, mis hermanos, hay una parte interesante que cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a Levíticos capítulo 16 y versículo 2, mire lo que va a pasar. Vamos a leerlo para que podamos ir entendiendo todos estos significados hacia dónde esto nos lleva. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que había un lugar especial, que era el lugar santísimo, de donde ya nosotros, por ejemplo, hemos leído y hemos escuchado muchas veces que cuando se construyó el templo, siguió manteniéndose aquel lugar de separación del lugar santo del lugar santísimo, pero que inicia con el tabernáculo. Y que cuando el Señor Jesucristo consumó la obra en la cruz, ¿qué es lo que dice claramente cuando dice la palabra, cuando Él dijo consumado es? Hay una expresión que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se recalca. Dice que se rasgó el velo de arriba hasta abajo, quedando abierta esta interrupción que durante esa trayectoria, durante el desierto, mientras estuvo el tabernáculo y durante la construcción del primer templo que lo hizo Salomón, estaba separado el lugar santo del lugar santísimo. Y esto es, mis queridos hermanos, lo que realmente tenía como propósito educar, enseñar a la nación de Israel.
Ustedes se recordarán que en un momento determinado, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, él dice que la ley, ¿qué era realmente para la nación de Israel y qué era realmente para la iglesia? ¿Qué era lo que había sido la ley? Dice la Escritura que había sido un ayo. ¿Y qué es un ayo? Es como una nodriza, es como una, vamos a decir, una cuidadora, como una abuelita que te va enseñando, que te va educando dentro de tu casa, que estás allí, te va enseñando, te va diciendo para que tú puedas ir comprendiendo. Bueno, dentro de ese ayo está el tabernáculo. Nosotros, para poder entender una ley, para nosotros poder comprender qué representa esa ley y que esa ley no se pueda considerar como una carga, qué mejor ilustración que el apóstol Pablo le dijera, ella es un ayo, ella es una instructora, una guía, para que tú puedas comprender todo esto. Exactamente, mis hermanos, eso es lo que vamos a hacer a la hora de estudiar el tabernáculo. Entonces, en este momento estamos comprendiendo cuál había sido el propósito por el cual Dios le estaba enseñando a la nación de Israel que debía de hacer un tabernáculo. Porque durante la etapa que no hubo el tabernáculo, ¿cómo se manifestaba la presencia de Dios sobre su pueblo? ¿Cómo se manifestaba? En una nube y en una columna de fuego. Durante el día estaba una columna de nube que los protegía y ahí se sabía, el pueblo miraba y decía, ahí está la presencia de Dios. Y en la noche, entonces desaparecía la nube y aparecía una columna de fuego. Y lo veían allí, se cambiaba la forma y la manera. Una vez hecho el tabernáculo, ¿qué era lo que ahora ellos debían de entender? Que la presencia de Dios, que la morada de Dios estaba dentro de esa tienda. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y eso es maravilloso porque llegó un momento cuando aún teniendo el templo, según el libro de Ezequiel, llegó un momento donde la nación quería ofrecer sacrificio, adorar. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la presencia de Dios no estaba allí dentro del templo, estaba fuera. Es decir, que el pecado ocasionado por la nación de Israel no hacía posible que la presencia de Dios estuviera allí. Cuando llega el Señor en su ministerio terrenal y está allí en aquel templo que ya había sido destruido del templo de Salomón y que había sido construido por Herodes, en ese templo, cuando precisamente era el lugar de adoración, ¿qué era lo que habían hecho aquellos que estaban dentro del templo? ¿Qué era lo que habían hecho cuando el Señor se presenta en el templo? ¿Qué dice la Escritura, mejor dicho? Habéis hecho mi casa de oración una cueva de ladrones, donde era un comercio, y por eso el Señor se sintió airado, enojado, y pateó aquellas mesas de los cambistas. Habían hecho, era un negocio. Mis hermanos, hemos venido hablando durante mucho tiempo sobre este tema, y que justamente el día de hoy la iglesia está atravesando momentos de verdad muy tremendos. Y no puedo quedarme por fuera sin decir de nuevo y repetir lo que he dicho en otras ocasiones. La iglesia está viviendo una etapa bien difícil, donde puede estar llena de gente. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, según la palabra de Dios, ¿estará la presencia de Dios allí en ese lugar? ¿O acaso la presencia de Dios se manifiesta solamente por el número de personas? No, mis hermanos. Es donde precisamente se obedezca la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a dedicar este tiempo para estudiar lo que tiene que ver con el tabernáculo, vamos a darnos cuenta que Dios es preciso con sus instrucciones.
cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo estaba distribuido aquel tabernáculo en 3 áreas completamente diferentes, donde habían unos así instrumentos, habían unos medios que Dios le había dicho que tenían que hacerlo. Por ponerles el ejemplo, entrando en el atrio. ¿Qué era el atrio? El patio exterior del tabernáculo. ¿Y qué había dentro de ese patio exterior? ¿Qué había? Había una fuente. ¿Y qué más había? Había un altar. Entonces, ese altar y esa fuente tenían un significado. Hoy no quiero entrar en los detalles porque eso lo vamos a ir manejando más adelante. Pero ahorita lo que quiero es que podamos comprender cuál era el propósito. Y dentro de ese propósito era precisamente que en ese santuario estuviera la presencia de Dios. No era algo caprichoso. Él iba a morar en ese lugar. Así como Cristo fue el lugar donde moró precisamente el Dios eterno, ¿en dónde? En un cuerpo humano, donde Él se humanó. Esa tienda, ese tiempo, ese cuerpo que se veía, eso es precisamente el tabernáculo. Ahora bien, mis hermanos, hay una parte bien interesante que era, además del lugar de la morada, un sitio muy interesante que lo vamos a denominar el lugar de reconciliación. ¿Por qué el lugar de reconciliación era justamente para lo cual aquel tabernáculo se estaba haciendo? Muy sencillo, mis hermanos. Porque el hombre, cuando pecaba, los que habían salido de la nación de Israel, ¿cómo hacían para resolver su relación con Dios? Para ponerse a cuenta con Dios. ¿Cómo había? El hombre quedaba enemistado. Entonces se requería un tabernáculo donde el hombre pudiera encontrar reconciliación. Y ese lugar de reconciliación, ¿qué significaba? Lo primero, mis hermanos, que ahí ninguno que se acercara con el sacerdote para buscar una reconciliación llegaba con las manos. Dígalo con fuerza. No llegaba con las manos vacías. La primera lección que nosotros vamos a aprender es que para yo poder entrar en un proceso de reconciliación, no puedo llegar con las manos vacías. Y entonces, así como la ley fue un ayo para que pudieran entender todo lo que tenía que ver con Cristo, es donde nosotros vamos a ir comprendiendo que ese sacrificio que el Señor llevó a cabo en la cruz, ¿qué era? Era un acto de reconciliación. No podía llegar con las manos vacías. Y es precisamente por eso, mis hermanos, que nosotros ahí es donde empezamos a entender varias cosas. Lo primero que quiero que entendamos, vamos a leer en Levíticos capítulo 17, versículo 11, para que veamos esta parte clave de aquí en adelante. Y esto nos va a dar la base para entender cómo era posible alcanzar esa reconciliación. Mire lo que dice. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En otras palabras, que aquí ya nos está enseñando, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y en Hechos de los Apóstoles hay un concilio, y dentro de ese concilio lo primero que le dice, no puedes comer sangre. Y entonces hay algunos mexicanos y venezolanos que dicen, es que me encanta la moronga. Y en Venezuela dice, es que me encanta la morcilla. Para. Pero entiende, porque en mi casa de niño, cuando mataban a una gallina, ¿qué era lo que hacía mi abuelita? Le agarraba el pescuezo y lo torcía y así nos las comíamos. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Dejando la sangre dentro del cuerpo, y terminábamos nosotros comiéndonos aquella carne. ¿Qué era lo que nos comíamos?
La sangre. Pero esa sangre no estaba diseñada para eso. ¿Para qué estaba diseñada? Para ser usada como expiación. Ahí lo está leyendo. Léalo ahí. No le pongamos ni le quitamos. La carne, la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. Si una vida desaparece, ¿por qué desaparece? Porque desaparece la sangre. Y esa sangre, dice el mismo Señor, la he dado para expiación. Para entender de que es un pago, es un precio que yo voy a utilizar ¿para qué? Para cubrir el pecado. Porque hasta ese momento la sangre de los animales que se sacrificaban no podía quitar el pecado, solamente podía cubrirlo. Y entonces, mis hermanos, en este versículo está la parte clave para entender que aquel lugar de reconciliación que era el tabernáculo se podía hacer y se podía lograr a través de ¿qué? Del sacrificio. Una vida por otra vida. La paga del pecado es muerte. Si yo voy a resolver la paga del pecado como muerte, como consecuencia, ¿era a través de qué? ¿De una muerte o de una vida? De una vida. Entonces yo iba a cambiar la consecuencia del pecado por precisamente una vida. Entonces el sacrificio, Dios le enseña a la nación de Israel, tienes que poner una vida. Tienes que realizar un sacrificio. Y ese lugar precisamente empezó a entenderse que ese lugar en donde estaba, justamente, mis hermanos, cuando llegaba el hombre que había pecado con el sacerdote, tenía que llegar, lavarse las manos, agarrar el animal, sacrificarlo y ponerlo sobre el altar. Y ahí se estaba derramando sangre inocente por el pecado de un hombre que había cometido. Y dependiendo del tipo de pecado, era el tipo de sacrificio. ¿Sí se va entendiendo esto, mis hermanos? Esto, yo le sugiero que usted en su Biblia vaya haciendo anotaciones. Mire, yo le voy a dar una idea. Usted ve estas notas que ve aquí. Bueno, estas notas son precisamente para no olvidarme, para que cuando yo voy leyendo sobre esa porción, tengo mis notas de lo que he aprendido, de lo que he estudiado. Agarre su Biblia, ponga una hojita, ponga sobre papel y escríbalo. Haga esto. Si no lo ha hecho, empiece a practicarlo, pero ponga notas porque la memoria falla. Y a la hora que yo estoy estudiando la palabra de Dios, esas notas me van ayudando a comprender mejor lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ese sacrificio, ese lugar de reconciliación, mis hermanos, era la necesidad de sacrificio. Por eso había un altar de bronce. Pero mire lo interesante. Cada sacrificio que se realizaba allí, se realizaba sobre un altar donde se consumía diariamente un holocausto. Y ese holocausto, el sacerdote tenía que agarrar un animal y en la mañana, inocente, ponerlo allí y se consumía completamente todo. Eso es lo que se conoce como holocausto. Y era uno en la mañana y uno era en la tarde. Durante el día estaba subiendo humo, presencia, olor fragante delante de Dios. Eso tenía un significado. Y sobre ese sacrificio que se llamaba holocausto, que se consumía todo para Dios, venía el otro sacrificio que era el que se hacía para expiación. Cuando alguien había pecado. Eso acontecía en medio del tabernáculo. Dios le dio instrucciones precisas a su pueblo de cómo tenía que hacerlo. Otra parte interesante, mis hermanos, y es la siguiente. Había dentro de ese lugar de reconciliación el propósito de la expiación, ya lo hemos dicho, que representaba aquella expiación. Esa expiación, cuando usted lee, vamos a leer en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 al 4, para que lo podamos comprender mejor. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. ¿Qué dice?
Mire lo que dice. Hebreos 10, del 1 al 4. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué quiero rescatar de aquí? Que aquello que se estaba practicando en la antigüedad, en el tabernáculo, ¿qué era? Dice aquí la palabra, mis hermanos, sombra de los bienes venideros. Entonces, no es un capricho que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, nosotros vamos a entender de lo que son símbolos, de lo que son figuras, de lo que son sombras y de lo que son tipos en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Nuevo Testamento, hacia la obra de Cristo. Lo voy a repetir porque muchas veces, ¿y de dónde usted sacó eso, hermano? Lo dice la Biblia, que todas esas cosas que pasaron en la antigüedad, incluyendo la construcción del tabernáculo y todo esto que se hacía, eran sombra de lo que había de venir hacia adelante. Entonces, como siempre he dicho, mis hermanos, y lo voy a repetir, algo muy importante a la hora de estudiar la palabra de Dios, yo tengo que analizar el contexto. Yo tengo que analizar y comprender los por qué se presenta todo esto. Yo no puedo llegar a la porción y leerla ahí por encimita y decir, esto es lo que quiere decir. No, siempre hay un contexto. El estudio del tabernáculo era sombra de los bienes venideros. Por eso necesito conocerlo. No es un capricho que ahora vamos a estudiar el Antiguo Testamento y estemos estudiando el tabernáculo. No, la Biblia lo dice. ¿Y qué es una sombra, mis hermanos? Vamos a detallarnos en esta palabra. Si usted ve una sombra, usted entiende perfectamente eso que está viendo ahí como sombra, identifica, refleja todo lo que usted está viendo. Pregunto. No, es imposible. Por eso, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, como iglesia, porque si hubiese sido así, ¿usted cree que la nación de Israel hubiese podido rechazar lo que precisamente Cristo estaba haciendo? Si lo hubiesen entendido perfectamente. No, era sombra, estaba como vedado, no podían distinguir. Dice la palabra de Dios que a nosotros, a la iglesia, nos fue revelado, nos fue puesto de manifiesto, que nosotros pudiéramos entender esas glorias que de una manera habían sido expuestas en la antigüedad, pero no eran comprendidas. Y ahora han sido comprendidas. Y ahora que han sido comprendidas, yo puedo curucutear, yo puedo escudriñar más en detalle para sacarle mucho más provecho a lo que en la antigüedad se estaba enseñando a un pueblo que era la nación de Israel, que tenía una venda que nos fue revelado a nosotros y que ahora a la luz de la palabra de Dios yo puedo escudriñarla para gozarme. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene en sus manos un diamante y no sabe distinguir un diamante de un casi casi. Cuando se dice que son casi casi en piedras preciosas, es que el casi casi tiene en el corazón carbón. Mientras que el diamante no tiene carbón. Es una piedra con una dureza tal maravillosa. Y que esa piedra, si se la entrego a un tallador de diamante, mientras más puntas le pueda sacar, la convierto en un brillante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra riqueza, que nuestra alimentación, que nuestro crecimiento va a ir subiendo, mis hermanos, a medida que yo voy entendiendo la palabra de Dios. A medida que voy escudriñando, a medida que voy afinando, puedo decir qué hermosura.
Ahora comprendo. Ahora entiendo lo que Dios quería enseñarme cuando le dijo a Moisés y a su hermano Aarón, hazte un santuario, porque quiero morar allí. ¿Y por qué entonces David sintió en su corazón, siendo un rey que tenía un corazón continuo hacia su Dios, muy deseoso, y él tenía en su corazón el deseo de hacer casa para Dios, porque no quería que anduvieran del timbo al tambo en un lenguaje coloquial? Dios le dijo, tú no me lo vas a hacer. Tienes las manos llenas de sangre. Tu hijo lo va a hacer. ¿Y qué era lo que quería? Que la presencia de Dios se estableciera en un lugar. Todo esto, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a estudiar, a comprender, nosotros empezamos a hacer conexión para entender qué es lo que pasa con la nación de Israel, qué está pasando allí en todo el Medio Oriente, con todas estas cosas que están pasando, que no entendemos. ¿Por qué Israel no está en Jerusalén? ¿Por qué la capital de Israel en este momento no es Jerusalén, sino Tel Aviv? ¿Por qué en este momento es el lugar donde estaba el templo que construyó Salomón, que hizo Herodes, que fue derrumbado después de 70 años por el general Tito, y que ese templo, según la palabra de Dios, va a volver a ser reconstruido? ¿Dónde está? Bueno, en este momento, ese lugar en donde lo mandó a construir Dios, está lo que se conoce como la mezquita de Omar. No es de los judíos. Ahora imagínense lo que tiene que pasar para que ahí se pueda volver otra vez a construir ese templo. Pero eso usted y yo lo sabemos gracias a la revelación de la palabra de Dios. No estamos inventando. Este tabernáculo, mis hermanos, obviamente no solamente tenía el propósito para poder llevarlo a cabo dentro de lo que era esa morada, sino que también era el ejemplo de ese sacrificio perfecto llevado a cabo por el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo encontramos? Lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué nos enseña? Mire lo que nos enseña. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué usted cree que Juan lo identifica como el Cordero de Dios? Porque estaba relacionado con el sacrificio. ¿Y por qué estaba relacionado con el sacrificio? Porque Dios había enseñado que para poder expiar el pecado tenía que utilizar un cordero. Y un cordero inocente, que no tuviera ningún tipo de tacha, que el dueño lo pudiera observar durante mucho tiempo, que no estuviera cojeando de una patita o que tuviera una mancha. No, era un cordero que era analizado para poder ofrecerlo en el altar precisamente para expiar la culpa. Mire la maravilla. Y ahora entendemos por qué entonces Juan entiende que es el Cordero de Dios. Pero entonces también hacemos otra relación. Dentro de los evangelios, Mateo presenta al Señor de una manera, Marco lo presenta de otro, Lucas lo presenta de otro y Juan lo presenta de otro. ¿Y cómo lo presenta Juan? Como el Hijo de Dios. Presenta al Señor como esa deidad, y por eso es que habla el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo va relacionado, mis hermanos. El siguiente punto, ¿cuál es el otro versículo? Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Mire lo que dice. Colosenses 1, 20, 22. Si alguien lo puede leer, buenísimo. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Excelente. Entonces vamos entendiendo que eso que Dios le estaba enseñando a la nación de Israel en relación al tabernáculo era un lugar de reconciliación. Que para poder hacer esa reconciliación se requería de un sacrificio. Y entonces va entendiendo, ahora entiendo por qué el Señor tuvo que morir en la cruz como el Cordero de Dios y que Él justamente es el que nos reconcilia con el Padre. Y ahí vamos entendiendo, porque aquello era una sombra y ahora yo lo voy entendiendo con claridad. Esto, mis hermanos, es la maravilla del momento en que nosotros nos sentamos con diligencia y le pedimos a Dios, revélame tu palabra. Ayúdame a comprender el Antiguo Testamento, que no es simplemente la parte histórica que muchas veces creemos, sino el contenido real como una sombra que apuntaba hacia el futuro de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Estamos hablando de cientos de años. Pero hay otra parte, mis hermanos. Ese tabernáculo como propósito de Dios tenía algo muy interesante. ¿Sabe qué es? Era el modelo del cielo. ¿Sí? Así como lo escucha. ¿Y por qué el modelo del cielo? Porque cuando nosotros leemos en Hebreos 8:5, mire lo que dice. Hebreos 8:5, de nuevo vamos a volver a leer. Hebreos 8:5 dice lo siguiente. Dice aquí, los cuales sirven a lo que es figura, y ahora le agrega a la palabra sombra, le agrega la palabra figura. Y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que ya no estamos hablando solamente del tabernáculo como sombra y figura de Cristo. Ya no solamente estamos hablando como sombra y figura de lo que iba a ser el templo de Salomón o el templo que Dios mandó a construir. Ahora nos está diciendo esta porción que ese tabernáculo era figura y sombra de cosas celestiales. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está indicando esto, mis hermanos? Precisamente de que en la morada eterna va a haber un habitáculo, va a haber una presencia del Cristo Redentor allí. ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia en relación a esa parte de lo que es? Dígalo usted para ver si vamos llevándonos del entendimiento. Nosotros la iglesia. Entonces, la iglesia como esposa, como novia, con el esposo, se unirán y serán uno solo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí será la perfección de esa reconciliación, de ese acercamiento, de esa cercanía completa con el Dios eterno. Que quedó rota en el Edén, pero que se le acercó Dios al hombre a través del tabernáculo. ¿Sí se va entendiendo, mis hermanos? Diga ahí donde está sentada. Gloria a Dios. Gracias al Señor por toda esa maravilla. Ahora, mis hermanos, hay una porción muy interesante que ya lo consideramos en Éxodo 25:40, pero que ahora quiero que veamos que ese tabernáculo estaba siempre precedido ¿por quién? Por un sumo. ¿Quién era ese sumo sacerdote? Aarón. Muy bien. Y luego, ese sumo sacerdote, cuando nosotros leemos en la epístola a los Hebreos, no era de la descendencia ¿de quién? De Aarón. ¿De qué descendencia era? ¿Cuál era ese otro sumo sacerdote? Vamos a ver si nos recordamos. El de Leví. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba?
Había otro sumo sacerdote a los cuales precisamente Abraham, ¿qué le entregó? Que no se le conocía ni de dónde venía, ni dónde iba. Es decir, pero que era precisamente figura de ese sacerdocio, de ese linaje divino que precisamente era el Señor. Entonces, mis hermanos, en ese caso había un sumo sacerdote completamente diferente. Hebreos capítulo 9, versículo 11, mire lo que dice. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese tabernáculo tenía un modelo que representaba precisamente el modelo del cielo. Y hay una parte interesante, mis hermanos, en esto, y es justamente lo que se conoce como la esperanza futura. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Veamos lo que dice allí. Apocalipsis 21, 23, ya prácticamente al final de todo el libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente. Dice aquí: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, dígalo ahí, léalo conmigo. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Benditos, amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que ese propósito de ese tabernáculo, más que un simple operativo que tenían que estar haciendo durante la trayectoria en el desierto, tenía un propósito de ser sombra, de ser figura, de todo eso que iba a acontecer en el futuro que tiene que ver con ese modelo del cielo. Y para ir terminando, mis hermanos, vamos a aprender que dentro de ese tabernáculo había una lección de adoración y de santidad. ¿Cómo vamos a aprender una lección de adoración y santidad? Bueno, vamos a leer en Levítico 19 y versículo 2 para que veamos lo que dice allí. ¿Qué es lo que dice Levíticos 19? Mire, Levíticos 19 y 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, mire la expresión: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿A qué era lo que nos estaba llamando? Precisamente nos estaba llamando a través del tabernáculo, dándonos una lección de santidad. Y esa lección de santidad nos llevaba precisamente ¿a qué? A llevarnos a una adoración. Porque de verdad, se los confieso, es muy difícil poder adorar a Dios si no hay santidad. Y cada uno de nosotros nos hemos encontrado en momentos distintos, diferentes en nuestra vida cristiana, en donde obviamente no hemos estado obedeciendo lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué termina pasando? Ese momento, esa intimidad, ese conocimiento de ese Dios eterno, que podamos adorarle, no alabarle, adorarle desde el corazón, parte de la base precisamente de lo que tiene que ver con esa santificación. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 lo dice claramente. Mire lo que dice. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Ya vamos a ir terminando, mis hermanos. Esta es la primera parte. Dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, mis hermanos. Entonces, eso nos lleva
a un nivel de comprensión de que para yo poderme acercar a ese tabernáculo, para yo poderme tener acceso a esa presencia inmediata de Dios, justamente requiero como condición sine qua non que yo esté santificado. Para poder adorarle en esa magnitud y en esa dimensión que Él desea que lo hagamos. Y ahora bien, dentro de esa adoración, mis hermanos, hay una parte que tiene que ver también como un lugar de encuentro. Porque no solamente cuando el judío, el israelita, había pecado, él añoraba también tener ese lugar de encuentro con su Dios, donde estaba la presencia del Señor. ¿Y qué hacía en ese momento? Mire lo interesante. Allí en donde nosotros leemos en Juan capítulo 15, hay una porción bien interesante. Juan 15, versículo 5, mire lo que dice. Juan 15, 5. Dice lo siguiente, Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, que lo que Dios quería que la nación de Israel lo entendiera, de que a pesar de que había una separación, una brecha entre el tabernáculo y el campamento donde estaba la nación, sin embargo, aquel lugar no solamente servía como un encuentro donde podían expiar los pecados, sino que además podían acercarse. Y se acercaban precisamente como lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos las 7 fiestas a Jehová, ¿qué era lo que hacía precisamente la nación de Israel en esas celebraciones? Había momentos, por ejemplo, como la fiesta de expiación, había un lugar de encuentro, había un lugar justamente de acercamiento para ellos. Y eso es lo que aquí en el Evangelio de Juan, el evangelista nos lo recuerda por la misma parte del Señor, que aquella vid que podía estar ahí cerquita, esos pámpanos estaban cerca. Nosotros no teníamos acercamiento, pero nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos añadidos, fuimos injertados a esa vid y hoy somos parte de ese plan y de esa bendición que justamente representa para todos nosotros, cada uno de los que hemos creído en Cristo. Termino diciéndolo, mis hermanos. La tercera cosa que nosotros vemos aquí es que había la importancia de la presencia de Dios. Ellos lo entendían. Lo segundo, que había una reconciliación a través de Cristo. Y tercero, había una preparación como lo que nosotros estamos haciendo para el momento de que nosotros podamos subir a su presencia, como que para ese tabernáculo eterno. Y termino con este versículo y espero que te lo puedas mantener durante toda la semana. Y me encanta siempre este versículo de Mateo capítulo 5 y versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú que me estás escuchando a través de este medio, si todavía no tienes un encuentro personal con el Señor, yo te invito a que allí donde tú estás sentado, tú puedas entender y comprender lo que esta palabra de Dios dice. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta es, ¿tienes tu corazón limpio? Si todavía no tienes esa experiencia, ese encuentro personal con tu Dios, yo te digo, allí donde tú estás, en tu casa, manejando, donde te encuentres, simplemente eleva una oración al cielo, donde tú estés, y dile, Señor, aquí está uno que reconoce que está perdido en sus delitos y pecados, pero que reconozco a ese Cristo bendito que murió en la cruz a mi favor, que derramó su sangre preciosa con la cual expió tu culpa, expió mi culpa, y que si tú la aceptas de verdad, de todo corazón, creyendo sinceramente que ese Cristo que murió fue sepultado
y que al tercer día resucitó de entre los muertos, dice la palabra de Dios que tu corazón será limpio y tú podrás ver el rostro de Dios. Que Él te pueda bendecir. Que Él pueda bendecir su palabra, mis hermanos. Gracias al Señor por ella. Vamos a darle gracias al Señor y que de verdad pueda ser este el inicio de poder empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Que tú puedas hacerlo en casa y que podamos ir avanzando en estos otros 3 temas que nos quedan por delante. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias y te honramos y te glorificamos en esta hora por habernos permitido abrir tu libro y empezar a estudiar sobre lo que tiene que ver con el tabernáculo que tú le mandaste a construir a Moisés y a Aarón su hermano para que pudiera ser sombra de lo que había de acontecer en el futuro. Gracias porque nosotros entendemos que ese tabernáculo era figura del mismo Cristo bendito, de aquel que tomó cuerpo semejante al nuestro y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre, llena de gracia y de verdad. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos por esa salvación tan grande. Te rogamos que nos puedas ayudar durante todo el transcurso de esta semana, que podamos entender que tú deseas un acercamiento hacia nuestras vidas, que ya lo has hecho, pero que deseas de parte nuestra una santificación para que nosotros podamos honrarte, glorificarte y adorarte. Bendice tu palabra, acepta las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.